buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Immersion School. Hoy tengo el placer de entrevistar a Tony de la Fuente, que trabaja en Amazon, en concreto en Amazon Web Service, y trabaja en el mundo de la seguridad. Así que bienvenido, Tony, Gracias. es un placer estar contigo. Nos Gracias por conocemos ya invitarme. de hace unos años, ¿verdad? Sí. De sus andaduras por Atlanta, cuando estaba trabajando en Alfresco. Y bueno, cuéntanos, Tony, ¿cómo empezaste en el mundo de la seguridad? Pues cuando empecé a trabajar con alrededor de 19 años, empecé montando ordenadores pues desde cero, básicamente, y aprendiendo informática casi desde cero. Aprendí algo sobre correo electrónico. Y eso que aprendí lo puse en mi InfoJob en aquella época, y una consultora de seguridad de Madrid, yo estaba en Granada, y una consultora de seguridad de Madrid necesitaba a alguien con un perfil parecido al mío, que sabía exactamente de eso, que yo puse en InfoJob, pero que igual no sabía tanto. y me fui a Madrid, y allí a trabajar con esta consultora de seguridad que se llama SIA, y ahí empecé a hacer cosas de seguridad, conocí gente de diferentes escenas del mundo de la seguridad en España y en Madrid, y bueno, una cosa me llevó a la otra, y eso fue hace 21 años. 21 años. Sí. Sí, porque yo me acuerdo que la primera vez que te vi fue en un hub meeting Sí. con otro chico que se llama Antonio, que era un chaval también, y estuvisteis hablando de seguridad en FreeBSD, me suena. Sí, un poco de introducción a FreeBSD en Muy aquella bien. época, sí, hace 20 años. Ya no sé nada de FreeBSD. Y bueno, después de SIA te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Estuviste trabajando un tiempo. Después de aquello estuve a caballo entre Madrid y Granada en diferentes empresas de diferentes tamaños, haciendo temas de seguridad en redes wireless, de acceso a redes, y bueno, pues pude hacer un montón de cosas de ese tipo. También colaboraba en mi tiempo libre con los Hack Labs de Madrid y Madrid Wireless. Y luego entré en Alfresco y me fui a Estados Unidos. En Atlanta, ¿no? Estuviste En allí Atlanta principalmente. ¿cuántos años, no? Casi 7 años. Vale, para los que no conozcáis Alfresco, pues es un gestor documental, ¿no? Un gestor de contenidos, documental principalmente, pero de cualquier tipo de contenido. Y Tony, ¿qué te tocaba hacer allí? Estabas con temas de infraestructura. Pues yo he hecho allí, a lo largo de 10 años, porque estuve casi 7 en Estados Unidos, pero 3 antes en España, pues desde Solution Engineering hasta luego hice seguridad de operaciones, la mayoría de esas operaciones en la nube de Amazon, y luego seguridad de producto también. Muy bien. Como muchos de los directivos y emprendedores nos estarán escuchando y querrán implementar seguridad en sus empresas, ¿cómo una empresa a día de hoy está implementando seguridad? Bueno, pues principalmente invirtiendo. O sea, que hay que gastarse dinero. Sí, sí. Bueno, hay un asesor creo que era Reagan en Estados Unidos, que se llama Richard Clark, decía que si gastas más, si tu empresa o si tu organización gasta más en café que en seguridad, no solo vas a ser comprometido, atacado, sino que además te lo mereces, ¿no? Así que bueno, pues eso, sí, primero hay que invertir, como cualquier tarea que queramos hacer bien, ¿no? Pensar en eso y invertir en seguridad como el que tiene un coche y se hace un seguro, ¿no? Pues básicamente. Claro. Y bueno, pues tener en cuenta pues tu perímetro, aunque el perímetro hoy en día con empleados trabajando desde cualquier sitio pues es bastante amplio, pero tener en cuenta tu activo principal y ver cómo protegerlo. Y esa parte de ver cómo protegerlo se puede hacer de muchas formas, ¿no? ¿Qué tipo de ejemplos, por ejemplo, para implementar ese perímetro que puedes hacer? Bueno, hoy en día ese perímetro es bastante volátil, ¿no? Porque tenemos posiblemente servicios de terceros corriendo en nubes que desconocemos, bueno, no sé, a lo mejor un CRM que está en algún sitio y lo único que conocemos es la dirección web, ¿no? De ese CRM o de cualquier otra aplicación que utilicemos, gestión de proyectos, ¿no? Que si los Jiras, que si los Confluence y todo esto están en algún sitio en Internet. Entonces, sí, que no está bajo tu gestión, sino un tercero lo está gestionando. Exacto. Entonces, bueno, pues hay que tener un mínimo de configuración en todos esos servicios, ¿no? Un mínimo de autenticación, un mínimo de
centralizar esa autenticación. Generalmente las empresas tienen un repositorio central de usuarios en el que configuran esos servicios que ataquen o que usen ese repositorio central, etcétera, ¿no? Para facilitarle un poco la vida a sus empleados y también para centralizar esa parte de autenticación y luego la autorización de cada una de esas aplicaciones. Sí, porque ahora mismo es muy raro ver empresas que no estén utilizando servicios tipo Okta y tengan Two-Factor Authentication. Bueno, por desgracia no se encuentra en todos los sitios. Está claro que cada vez se utilizan más herramientas de single sign-on y de unificación, ¿no? De esa gestión de identidades y demás, pero no todas las empresas tienen esa capacidad, ¿no? Generalmente hay empresas que tienen departamentos de seguridad pequeños o inexistentes que no pueden llevar a cabo ese tipo de unificaciones o de controles. ¿Y cómo se está haciendo toda esta parte de seguridad en el mundo cloud? Por ejemplo, en una nube como Amazon o Google Cloud o otra. Bueno, la verdad que en todas las nubes se está invirtiendo mucho en seguridad. Es algo importantísimo porque da obviamente confianza a las empresas o las organizaciones que utilizan la nube. Yo lo que más hincapié me gusta hacer cuando se trata de seguridad en la nube es explicar bien el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Porque cuando tú como empresa vas a la nube y pones tus servicios en la nube, tienes que ser muy consciente y ser conocedor de cuál es tu responsabilidad en eso. Por ejemplo, le puedes pedir a Amazon que tenga seguro su centro de datos. Le puedes pedir a Amazon que te provea de herramientas que securicen tus datos, ¿no? Que te permitan cifrar esos datos en la nube, que te permitan protegerlos y demás. Pero tú como usuario o como la persona que utiliza esos APIs o esos servicios tienes que ser capaz de securizarlos, ¿no? Es como si tú tienes una casa y tienes un concesionario, ¿no? Pues tu casa tiene que estar cerrada porque es tuya y tienes tus cosas privadas, y un concesionario, una tienda, tiene que estar abierta, pero tú decides cuándo está abierta, ¿no? Pues esa parte de esa responsabilidad de lo que abres y lo que no abres es de quien usa los servicios. Entonces tú tienes que conocer qué servicios estás utilizando, tener esa visibilidad y protegerlo. Esa cuota parte de responsabilidad tuya, claro. ¿Y qué tipo o sea, cuando una empresa quiere implementar seguridad dentro de su empresa, qué puede hacer? Al final, ¿tiene que tener equipos de seguridad o tiene que tener empresas externas que hacen auditorías? ¿Cómo funciona? Pues dependería del tamaño de cada empresa. Obviamente hay empresas pequeñas que no tienen esa capacidad, pero deberían contactar y contratar a empresas a terceros que les hagan esa parte y que entiendan cuáles son sus activos principales. Si tú eres una empresa que se dedica a vender zapatos, tu activo principal son los datos de tus clientes, ¿verdad? Y tu estrategia, etcétera. Pues tienes que proteger eso. Y tienes que adivinar cómo o qué vías puede haber para atacar o comprometer esos datos y así protegerlo. Generalmente nosotros, o sea, las empresas que no tienen esa capacidad o ese conocimiento no saben hacerlo, obviamente, pero deberían contratar a empresas que sí sepan hacerlo. Y incluso muchas veces hay empresas que no saben ni siquiera cuáles son sus activos digitales. Obviamente, gracias a la Ley de Protección de Datos y las diferentes regulaciones que hay, la gente se tiene que preocupar más de eso y en cómo proteger ese tipo de datos. Pero principalmente cuando tú no sabes qué datos son, por lo menos te tienes que preocupar de los datos de clientes, claro, ¿no? Si eres una empresa, tienes clientes, pues protege los datos de los clientes como mínimo. Luego, tu información, la gestión de tu propia inteligencia y demás, ¿no? Y bueno, Tony, cuéntanos qué herramientas open source nos puede facilitar, por ejemplo, hacer todos este tipo de servicios o securizar más en la nube, o cómo se podría hacer. Bueno, por suerte el mundo de open source es muy activo desde hace muchísimos años, ¿no? No solo desde Linux, sino incluso desde antes, y hay infinidad de herramientas casi para cualquier cosa, no solo para temas de seguridad, sino también para construir nuevos servicios y nuevas aplicaciones. Entonces, hay herramientas que te permiten hacer un assessment, un reconocimiento de la seguridad de
de tu aplicación, de tu infraestructura, de tu sistema operativo y demás. Y bueno, pues yo lancé hace 3 años y medio posiblemente Prowler, que es una herramienta para reconocimiento o visibilidad de cómo está configurado la seguridad de los recursos que tú tienes en tu nube de Amazon, ¿no? De Amazon. Y bueno, empezó con unos pocos controles de seguridad y ahora va por más de 150 a día de hoy, y con integraciones con otros muchos servicios. He visto, bueno, clientes que tienen, bueno, no clientes, usuarios, porque obviamente es una herramienta gratuita, pero que tienen integración con base de datos de terceros para hacer análisis de los resultados, con Security Hub, que es un servicio de AWS, de seguridad de AWS, con Splunk, con Elasticsearch y Kibana para sacar esa información. Es decir, tú puedes ejecutar Prowler de forma obviamente gratuita manualmente por ti mismo y sacar esa información para saber si tienes que configurar mejor tu cuenta. Básicamente, saber que estás haciendo lo mínimo, a veces no tan mínimo, pero claro, lo básico para estar protegido. Entiendo que al final esto es como si fuera una cebolla, ¿no? O sea, va por capas y vas desde el sistema operativo hasta el servidor de aplicaciones, las aplicaciones, y luego ¿dónde está corriendo eso? ¿Se está corriendo en Amazon, etcétera? Claro, fíjate que antes, o hace unos cuantos años, pensábamos o nos preocupábamos principalmente por el sistema operativo, el hardening del sistema operativo. Y claro, mi pregunta sería, ¿qué es el sistema operativo ahora? Ahora el sistema operativo es el stack entero casi, ¿no? Sí. O sea, AWS tiene, pues, ¿cuántos acciones? No se pueden hacer unas 5.000 acciones, ¿no? A lo mejor, o más de 3.500 seguro, porque fueron 3.500 hace un tiempo, ¿no? Lo de lanzar una instancia, una máquina virtual, parar una máquina virtual, es decir, ese tipo de acciones es lo que podríamos ver en un sistema operativo casi como una llamada al sistema, ¿no? Un syscall. Sí, sí. Entonces, una es el sistema operativo, una es la nube, todas las cosas que se pueden hacer en la nube, una es el orquestador de contenedores, una es la parte de red y todas las cosas que pueden hacer en la API de una nube a través de la configuración de red a través de una API de una nube. Es decir, el sistema operativo de ahora es el stack entero, no es el sistema operativo que entendíamos como sistema operativo antes, ¿no? Que si el Windows de turno, el Linux de turno, etc. Porque al final tú quieres regularizar quién tiene acceso a hacer unas cosas u otras dependiendo de la organización, ¿no? Claro, y aún así sigue estando segmentado, claro, pero por suerte cada vez tenemos más herramientas que nos ofrecen esa visibilidad. Claro. Y, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de contenedores o microservicios, que para los que no lo conozcáis básicamente es un contenedor es una especie de máquina virtual con unos recursos muy limitados donde tú corres una aplicación o un servicio. Algo mucho más liviano, ¿no? Liviano. ¿Y cómo está afectando la seguridad ahora en el tema de contenedores y servicios? Pues generalmente como todo lo que emerge, ¿no? Sí. La seguridad no es lo primero que se tiene en cuenta, pero este tipo de servicios que han salido, pues como Docker, de herramientas, ¿no? Como Docker o Kubernetes, detrás hay empresas que se han preocupado también mucho por la seguridad y que han necesitado la seguridad. El problema es que muchas veces cuando algo se pone de moda tendemos a usarlo cuando realmente no lo necesitamos, o tendemos a fomentarlo cuando realmente no es tan necesario eso. No estoy diciendo que Kubernetes no sea necesario, pero sí pienso que se utiliza cuando no se necesita utilizar, y porque imprime cierta complejidad. Claro. Luego podemos irnos a los proveedores de servicios de Kubernetes, que eso a lo mejor ya sí tiene más sentido. Si realmente necesitas Kubernetes, puedes utilizar un servicio como EKS, por ejemplo, en AWS, que no te tienes que preocupar lo que hay por debajo. Claro. Ni parchearlo, ni la seguridad de esa parte no te tienes que preocupar. Porque siempre tienes que hacer actualizaciones del sistema operativo, la versión de Kubernetes. Exacto. Ahí van apareciendo vulnerabilidades o problemas de seguridad. Y esto, si tú como usuario final, digamos, o la empresa que va a proveer un servicio basado en Kubernetes o encima de Kubernetes, te tienes que preocupar incluso a ese nivel, no te estás preocupando por tu aplicación, que es lo que te está dando el dinero, es tu Al final foco, yo ¿no? creo que se está teniendo un modelo donde
es todo más orientado al desarrollador, donde el desarrollador simplemente desarrolla la aplicación y lo pone ya de manera gestionada, ¿no? Tipo Sí. Lambda o serverless o todo esa para... Sí, bueno, es que también hay aplicaciones ahora de todo tipo que puede haber en el backend desarrolla de una forma, en el frontend se desarrolla de otra forma, o incluso en el frontend hay 5 lenguajes diferentes, ¿no? Solo para frontend. Claro. Sí, bueno, no siempre hay compatibilidad o está soportado también por todas las nubes, ¿no? Entonces, al hilo de lo que decías del open source y demás, Sí. Y la seguridad, hoy en día, como estamos comentando, ¿no? Las aplicaciones utilizan software de terceros continuamente. Estamos utilizando librerías de Python, de Node, de cualquier cosa, continuamente, que no las controlamos, simplemente las ponemos como dependencia. Es importantísimo también revisar hacer análisis de seguridad de los componentes de nuestras aplicaciones de forma continua, porque a veces sin darnos cuenta estamos introduciendo vulnerabilidades por parte de terceros, ¿no? Sí, hay un montón de empresas luego que hacen eso, ¿no? Como Snyk o todas estas que hacen, que incluso tienen la automatización ya, que cuando auditan tus repositorios de GitHub y miran son capaces de analizar los requirements que tiene ¿sabes? Porque al final Node y todos tienen sus repositorios de paquetes, pues mira si esas versiones, yo qué sé, ha habido alguna vulnerabilidad. Hay muchos servicios que ya lo hacen, como el propio GitHub lo tiene, si mal no recuerdo lo habilitaron hace poco tiempo. Y luego hay muchas herramientas de terceros, tanto de pago como gratuitas y open source, que te permiten hacer eso. Vale. Tony, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a un directivo que quiere implementar seguridad en su empresa? Pues primero debe conocer cuáles son lo más importante de su empresa en cuanto a datos y la protección, para poder proteger ese dato, ¿no? su activo principal, y hacer un estudio o un análisis de amenazas, ¿no? ¿Cómo podría yo perder esa información? Generalmente, o puede ser que no sepan cómo se hace, pues para eso necesitarían una empresa o otra organización que les ayude a entender cómo podrían perder esa información y cómo podrían protegerse de esa información utilizando diferentes servicios, diferentes tipos de sistemas y sabiendo dónde tienen esa información. Muchas veces los clientes, pues como decíamos antes, tienen información dispersa por muchos diferentes sistemas, en la nube, en local, en un centro de datos en Alemania, en otro centro de datos en Madrid y demás. Bueno, pues tienen que saber dónde está cada uno de esos elementos para poder protegerlos. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Tony, por tu tiempo. Ha sido un placer hablar de seguridad. Esperemos que hayamos concienciado a alguna empresa a aplicar un poco de seguridad. Y nada, enhorabuena también por tu trabajo en Amazon Web Services. Gracias. Es un honor estar aquí contigo. Gracias. Muchas gracias.